La gente del Magdalena Medio, hacedoras de paz. En Colombia existe una región en construcción denominada Magdalena Medio, que comprende 30 municipios de los departamentos de Santander, Antioquia, Bolívar y Cesar. Allí conviven cerca de 700.000 personas, con las cuales se realiza el proceso regional del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. En esta región, el 47% de las personas habitan en zona rural, en condiciones de aislamiento por la falta de acceso, de marginación por la pobreza y de vulnerabilidad por el conflicto armado y los cultivos ilícitos. En estas zonas rurales, definidas por el Programa de Desarrollo y Paz como espacios humanitarios, se evidencia una alta vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, en la medida en que hombres y mujeres viven su sexualidad en medio de las dominaciones culturales, de las implicaciones del conflicto y de una difícil oferta institucional en salud del Estado. La guerra sí se ha sufrido en carne propia. En mi vereda entraron los grupos armados. Y los que siempre están sufriendo son los civiles. Para que nos ayuden. Porque uno tiene momentos de dificultades, que pasa bastante necesidad, hambre, atropello. Ahí llegaron a su casa, los encontraron y los masacraron ahí mismo. Le dolió a la comunidad. Y hemos resistido al desplazamiento, porque nosotros lo que queremos es seguir viviendo en esta tierra donde nacimos. Le pedimos al gobierno que nos tenga más en cuenta. Meterle el hombro a este proceso. Somos personas campesinas luchadoras que trabajamos incansablemente. Nosotros hemos sido marcados por diferentes clases de conflicto, no solo el conflicto armado, el conflicto social. Yo quisiera que progrese nuestra región, que vivamos en paz, todos nosotros. Y la historia mía es muy triste por lo que yo trabajé mucho. Y usted sabe que uno que haya trabajado 9 años y después pierda uno todo en un minuto, esa es una historia muy triste para contar. Y no quisiera recordar esos momentos del desplazamiento, pero me da mucho sentimiento de saber lo que yo trabajé para después perder todo. Lo que no me gustaría vivir más por aquí sería el desplazamiento. Más duro es dejar todo, mis hijos. Dormíamos en el suelo, en el piso. Y me decía, mami, me hace falta mi casa. Ya le hablaba bastante. Nos daban una comida horrible, cruda. De ahí cuando llegó la Cruz Roja a ayudarnos, nos dieron el papel de desplazamiento. Yo lo boté porque decían que si nos encontraba un papel de eso nos mataban. Nosotros estamos por acá viviendo en los conflictos. A veces cuando los vemos es con unos grupos armados, cuando ya nos asustamos con esto, ya cuando nos aparecen nosotros. Y así estamos ya, entre la espada y la pared. Entonces yo creo que nosotros hemos sido marcados por diferentes clases de conflicto. No solo el conflicto armado, el conflicto social. Es rarito el corregimiento donde hemos ido que haya servicio de agua potable. No se encuentra en ninguno de estos corregimientos algo que se le pueda llamar un centro de salud, porque no existe. No tenemos ni siquiera promotoras porque fueron eliminadas. Entonces, carecemos de vías, no tenemos un teléfono, no tenemos servicio de alcantarillado. Nosotros enfrentamos una situación en el Magdalena Medio donde uno de los campos más bellos de la vida, que es el campo de la emocionalidad, de los sentimientos, de la reproducción, es un campo de victimización, de mucho dolor y de mucha incertidumbre para los jóvenes e incluso para las familias. Es un campo donde se ha
cruzado la violencia, donde la dominación sobre la mujer es espantosa, donde el miedo de los jóvenes es increíble y donde la posibilidad de programar un futuro y poder actuar responsablemente está muy limitada. El gran esfuerzo que un proyecto como el de salud sexual y reproductiva hace es precisamente transformar ese campo, quizás el campo más bello de las relaciones humanas, que es un campo de terror y de miedos y de inseguridades, en un campo de dignificación, de ejercicio de los derechos, de alegría, de celebración de la vida y de en medio de la celebración de construcción responsable de lo que quiere cada joven, cada mujer y cada hombre consigo mismo y con los demás a partir de la manera como se establece las responsabilidades personales con su propio cuerpo de cada uno y la interacción emocional, familiar y por supuesto la contribución a la reproducción de la vida entre nosotros. Algo que es muy conflictivo es precisamente lo relacionado con la afectividad, lo sexual, lo reproductivo. Es parte de la violencia que vivimos. Si hablamos de la mujer, encontramos que una de las víctimas de la situación que vivimos es propiamente la mujer. La mujer es instrumentalizada, la mujer es cosificada, es hecha un objeto de placer. Los mismos actores armados abusan del ser femenino y lo reducen a un objeto de placer. La salud sexual y reproductiva en Río Viejo es demasiado necesaria. Hay muchas niñas de 10 años, 11 años, 12 años, 13 años embarazadas que dan a luz, que ni siquiera no han pasado en la etapa de la niñez y no han entrado todavía a la etapa de la infancia, ya son madres. O sea, entran en una etapa adulta inmediatamente. Me agrada muchísimo que esté la policía, bueno, no estuvo el ejército, pero ellos son como las personas que desde que llegaron acá han tenido un foco de que dejan esas muchachas embarazadas. Los padres de familia ni tienen idea de dónde nacieron esos muchachos, vinieron, dejaron 2, 3 embarazadas, dañan matrimonios y entonces pues eso es como que lo que le llama a uno la atención al momento de ver que se está dando y que al fin alguien se apersoró de ese problema que se vive en Río Viejo. He tenido conocimiento de manera informal, ¿no?, por ciudadanos o de la parte de la comunidad del municipio, que existen casos de menores de edad que presentan problemas en cuanto a su desarrollo en su actividad sexual y reproductiva, ya que son menores de edad que inclusive cuentan con menos de 14 años y han tenido 2 y 3 partos. Situación que preocupa sobremanera a las entidades que ejercemos control sobre este tipo de actividades. Y asimismo las diferentes conductas que han desarrollado ciertos miembros de la comunidad en cuanto a los actos sexuales con menores de 14 años o accesos carnales violentos. En este momento estoy contando con unas 3-4 investigaciones llevadas a cabo para identificar e individualizar a los presuntos autores y, de acuerdo a lo que estipula el Código Penal, sancionarlos. En cuanto a violencia sexual, últimamente las estadísticas son alarmantes, son bastante preocupantes. Por eso se creó el cargo de la comisaría de familia. Ella desde ahí ha estado abordando casos y es preocupante porque uno ve que están siendo vulnerados los derechos desde niños de 2 meses de edad hasta mujeres ya de 30 años en adelante. La población más afectada en cuanto a género, la mujer, y en cuanto a edad, los niños desde 2 meses en adelante hasta 14, 15 años. La labor de contextualización, caracterización y diagnóstico que realizó el Proyecto de Salud Sexual y Reproductiva del Programa de Desarrollo y Paz, con el acompañamiento del Fondo de Población de las Naciones Unidas, convocó el compromiso de la institucionalidad local y de las organizaciones comunitarias de estos espacios humanitarios, promoviendo así la formulación conjunta de estrategias dirigidas a minimizar los problemas de salud sexual y reproductiva, en lo que comprende a la violencia sexual, desconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, iniciación de relaciones sexuales a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual, abuso sexual y maltrato físico contra menores, embarazo adolescente y baja calidad en la oferta institucional, entre otros. Esa es la gente de los espacios humanitarios, hombres y mujeres que han tenido el coraje de abrir la frontera agrícola del país en el corazón de Colombia, hombres y mujeres que no se han dejado
arredrar por la presencia violenta de quienes quisieron sacarlos de su territorio, hombres y mujeres que están sometidos a las presiones del desplazamiento y que sin embargo han perseverado. Allí están los espacios humanitarios, son las poblaciones en el límite, las poblaciones en las situaciones más difíciles, las situaciones en las mayores incertidumbres. Y el espacio humanitario busca aliados, quienes quieren apoyar a estos pobladores de Colombia que tratan desde allí de mostrarnos los caminos verdaderos en medio del conflicto que hay en el país, para que desde la iniciativa de los pobladores campesinos y de los mineros un día se muestre cuál es el camino definitivo de la paz en Colombia. Y eso es lo que el programa de Desarrollo y Paz está haciendo con los espacios humanitarios. Pues la esperanza es que un día podamos vivir en paz, podamos estar todos juntos con nuestras familias, los que se han ido vuelvan a regresar al pueblo y vuelva a ser una comunidad como era antes. La comunidad pues aspira a seguir laborando la tierra, sembrando cultivos de arroz, de maíz, de yuca, criando gallinas, criando cerdos, criando el chivo, criando la vaca, tener el caballo, el mulo, etcétera, etcétera. Pero hasta ahora pues esperemos a ver qué pasa. Estamos esperanzados en que el gobierno un día nos ha de oír, porque esa es nuestra meta. Ya los colombianos estamos cansados de tanto conflicto, y es un conflicto estéril, que ya no hay futuro para los grupos armados, hombre, que decidan y le pongan las armas.